y por supuesto darle la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por vía virtual. Bienvenido, maestro. Pues muchas gracias, buenas noches. Es un gusto nuevamente seguir colaborando aquí con la sociedad y presentando un tema que parece ser demasiado cotidiano, como son las calcificaciones placentarias, y en un trabajo que cotidianamente hacemos en la evaluación de todos los embarazos. Sabemos que la evaluación de la placenta pues es parte fundamental del quehacer ecográfico en toda mujer embarazada, desde etapas iniciales de la gestación hasta el final de la misma. Existen una serie de conceptos que se han ido repitiendo y que se siguen llevando por muchos compañeros médicos en la apreciación de esta madurez placentaria. Uno de los puntos claves importantes en él es la presencia de muerte materna y muerte fetal en caso de disfunción placentaria. Pero el punto importante para muchos médicos, incluyendo ginecobstetras, es que una madurez o una placenta muy calcificada al término de gestación puede ser un indicativo de cesárea. Y es un concepto general y cotidiano y prácticamente pues que se lleva de manera tradicional sin ponerlo en juicio. Efectivamente, la placenta es el órgano más importante en un embarazo. Desde el inicio en la implantación, media dos circulaciones, la materna y la fetal, es el intermedio y por lo tanto constituye la vía de comunicación y la más importante. La clasificación de Granum ha sido la que prácticamente llevamos y conocemos desde el inicio de nuestra formación y sigue siendo vigente, aunque hay otras nuevas clasificaciones, pero no tienen el arraigo de esta. Las calcificaciones, pues, es el punto clave para la clasificación de Granum en sus diferentes variedades y presencia durante todo el embarazo. Pero punto importante es la histopatología. Es decir, la placenta, a pesar de ser el órgano más importante del embarazo, frecuentemente despreciado, y una vez terminado el mismo embarazo, pues es tirada, desaparecida y prácticamente nunca estudiada, sobre todo en medios donde, pues bueno, son precarias las situaciones para hacer una evaluación adecuada. Cuando esto realmente nos permitiría tener la posibilidad de identificar causas directas de por qué un embarazo tiene un mal pronóstico, un mal resultado perinatal, tanto materno como fetal. Esto ha repercutido en mucho los últimos años, o los últimos 20 años, sino los últimos, ya desde hace 20 años aproximadamente, donde la programación fetal ha sido importante y por lo tanto quizá el desarrollo de la salud cardiovascular en etapas posteriores al nacimiento y en etapas tardías de la vida sean reflejo precisamente de estas calcificaciones placentarias y de la disfunción placentaria. Así que el punto clave no es precisamente las calcificaciones como tal, sino la identificación de las calcificaciones placentarias pretérmino, que son las que están presentes antes de las 34 semanas de gestación. Esas son las verdaderamente importantes. La muerte intrauterina pues es un verdadero problema a nivel mundial. Se calcula que ocurre en alrededor de 0.5 a 1% de los embarazos y en fetos mayores de 28 semanas de gestación, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Ocurre alrededor de 3 millones de muertes intrauterinas en todo el mundo y eso se da predominantemente en países donde los recursos son limitados, países del tercer mundo, y una de las complicaciones lógicamente menos estudiadas porque pues la placenta frecuentemente no se estudia. Los últimos años hemos tenido la posibilidad de estudiar la placenta mediante la velocimetría Doppler, pero los estudios histopatológicos o genéticos que podrían sernos de utilidad realmente no son llevados a cabo. Así que este bajo porcentaje de estudios post-mortem, incluso ya en la complicación más grave que sería la muerte intrauterina,
prácticamente no se lleva a cabo, ni siquiera la autopsia o toma de muestras en un feto o en un recién nacido muerto. Así que las causas precisamente de esta muerte intrauterina se consideran pues la relación directa con la insuficiencia placentaria, las infecciones intrauterinas, infecciones virales, accidentes del cordón, pero también todo esto, complicaciones de la gestación como hematomas, trombos, infartos, que están presentes desde el inicio de la gestación, pueden estar dando lugar a una falla placentaria final que dará lugar a hipoxia y alteraciones en la nutrición, dando lugar a restricción del crecimiento y finalmente, en casos graves y tempranos, muerte intrauterina. Cuando nosotros tenemos un embarazo con amenaza de aborto y hay desprendimiento parcial de la placenta, la presencia de hematomas, debe uno considerar que esa placenta queda restringida en su circulación y quedará así prácticamente todo el embarazo. Y si a esto le agregamos los fenómenos que ya sabemos de falla en la implantación y de modificación de la circulación de las arterias residuales, helicoidales, pues esto da lugar a que por lo menos en nuestro país, por una serie de situaciones, la disfunción placentaria sea causa de las principales complicaciones de la gestación. Siguiente. Francisco. Bien. Las calcificaciones placentarias pues son depósitos de calcio y fosfato en diferentes áreas, ya sea en la placa corial, en la sustancia placentaria, parénquima placentario y en la placa basal, lo mismo que en membranas y en cordón. Ocurren como un proceso pasivo de depósito, procesos activos secundarios, por ejemplo, apoptosis o necrosis o daño directo a la placenta. Son predictores desde hace muchos años, lo sabemos, y yo comentaba con algún médico ginecobstetra que iba a presentar este tema y él me dijo, pues ya está conocido, ¿no? Ya esto ya está revisado. Sí, pero nuevos enfoques y situaciones de práctica cotidiana nos hacen tener que regresar al inicio de la evaluación placentaria, porque veremos en el curso de esta plática algunos nuevos enfoques que nos pueden llegar a cambiar de punto de vista de la evaluación placentaria. Es finalmente de alta potencialidad diagnóstica y digamos todos que nos dedicamos a atender mujeres embarazadas, alguna vez pues oímos, hicimos o estuvimos en relación con alguien que tomó decisiones de interrumpir el embarazo por la presencia de calcificaciones placentarias, no con una adecuada evaluación. Y considerar que, bueno, al mediar dos sistemas circulatorios, pues afecta tanto del lado materno y del lado fetal, y no solamente la presencia el riesgo de óbito, muerte intrauterina, o restricción del crecimiento, o preeclampsia, por ejemplo, dará lugar a este problema. Son tan frecuentes que nos hacen, pues, que sea algo tan cotidiano en la exploración placentaria en el embarazo, que a veces no le damos la adecuada evaluación y frecuentemente tampoco hacemos una exploración placentaria adecuada, satisfactoria, con todos los parámetros que debemos de evaluar. Estos pueden estar localizados en la placa basal, en la corial y en los septos, dando lugar a la formación parecida a cotiledones al término de gestación. Forman anillos, indentaciones que unen la placa corial y la placa basal y dan imágenes circulares de depósitos y fibrosis, depósitos de calcio, fibrosis, que forman anillos concentros que están dando lugar a imágenes anecoicas centrales por trombosis o alteración circulatoria. Esto es lo que se llama la placenta grado 3 y la placenta grado 3 es el punto clave de la evaluación de las calcificaciones placentarias pretérmino. Esta placenta, no otro tipo de calcificaciones o evaluaciones de grano. Esto precisamente se da antes de las 36 semanas, de acuerdo a algunos autores, 34 semanas, pero entre 28 y 36 semanas se ha denominado este problema la calcificación placentaria pretérmino y ya es un término acuñado que nosotros deberíamos de utilizar cuando observáramos placentas grado 3
antes de estas semanas de gestación. Estas son las que tienen relevancia clínica porque están relacionadas con infartos, disfunción placentaria, aumento del riesgo de restricción del crecimiento intrauterino o bajo peso al nacer, preeclampsia y mal resultado perinatal, lo cual da lugar a internamientos en unidades de cuidados intensivos, tomada de decisiones rápidas de interrupción por cesárea, distrés fetal, respiratorio del recién nacido y complicaciones que se pueden presentar hasta en el 62.5 de acuerdo a algunos autores en caso de calcificación placentaria prematura, cuyo número es notablemente significativo, sobre todo en embarazos menores de 37 semanas. Cuando estas incluso solamente se observan, no las complicaciones, sino las calcificaciones o las placentas grado 3, solamente en el 20% de las placentas posmaduras, en los embarazos mayores de 40 semanas, entre 40 y 42 semanas. La placenta, pues, es el principal órgano en un embarazo. Es el que da soporte vital al feto y juega un papel fundamental en la evaluación ecográfica cotidiana, desde el inicio de la gestación hasta pues etapas posteriores. El único problema es que la evaluación y los criterios de evaluación son frecuentemente subjetivos y basados en clasificaciones pues para estas alturas antiguas que ya tienen más de 30 o 40 años de estarse utilizando y que por fortuna en los últimos años han estado sujetas a revisiones, dando lugar a estos nuevos enfoques sobre estas alteraciones. Entonces, la calcificación es la base de la clasificación de grano y todos sabemos que finalmente consta de 4 grados, 0, 1, 2 y 3. Esto me hace pensar que pues bueno, uno debería de considerarse y autoevaluarse también, no solamente en hueso nasal, translucencia nucal o Doppler de arterias uterinas, sino también en la clasificación placentaria, tener criterios de autoevaluación que nos permitan tomar pues una adecuada evaluación de la placenta de manera cotidiana. Les voy a pedir, les dimos unas hojitas, pongan su nombre, y vamos a ver 5 casos. El objetivo no es hacer examen, sino pues hacer lo que todos los días hacen, observar placentas, y yo les diría, ¿cuánto tiempo ustedes utilizan en la evaluación placentaria? En la observación en escala de grises, por lo menos, midiendo la estructura, el volumen, el espesor, la gradación placentaria, el Doppler de poder o Doppler de color para ver la placenta, aparte de la localización y los acretismos placentarios que ahora son la moda en y principal patología de la placenta. Pero ¿qué tanto toman ustedes en cuenta todos los factores a analizar? Y parecería ser que el feto y la Doppler velocimetría constituyen la parte fundamental del trabajo. Y olvidamos frecuentemente a la placenta. Medianamente medimos el líquido y frecuentemente también tenemos fallas técnicas de interobservador e intraobservador en la medición también del líquido amniótico. Así que criterios de autoevaluación deberían llevarse a cabo frecuentemente por uno mismo, revisar tus casos y volver a evaluar lo que estás poniendo porque tiene relevancia. Entonces, son 5 casos de ecografía que pues ustedes lo único que van a hacer es véanlo y anoten la clasificación que ustedes consideren. Los puntos importantes cuando evaluamos un embarazo obviamente son los aspectos clínicos, los datos epidemiológicos, el contexto en que viene la placenta, la paciente y vemos la placenta. Solamente les he puesto un dato. Bueno, 2, 21 años de edad y 34 semanas de gestación en este primer caso. Esta es la placenta. Pónganle la gradación que ustedes consideren. Por favor. Ya, bien. Mejor. ¿Listo? Pasamos, segundo caso, Francisco a 100.
Ya. Segundo caso, es una paciente de 27 años de edad con 33 semanas de gestación, un grosor placentario de 33 milímetros a las 33 semanas. Nuevamente, les pido su contestación. Bien, tercer caso, paciente de 22 años, un embarazo de 32 semanas de gestación. La flecha señala una pequeña calcificación horizontal paralela a la placa basal. Bien, el caso número 4 es una paciente de 21 años de edad con un embarazo de 32 semanas de gestación y esta placenta. Háganme el favor de contestar. Y finalmente el caso 5 es una paciente de 27 semanas de gestación con un grosor placentario de 33.6 milímetros. Muy bien, son pacientes que ustedes pueden ver cotidianamente y pues tenemos la posibilidad de hacerlo. Voy a repetir para que no lo puse antes sino después, porque esto es algo que tenemos que tener en la memoria todos nosotros. La clasificación de Granum la trabajamos en 4 grados. Granum, Berkowitz y Hobbins, que son parte de los médicos fundamentales en la evaluación obstétrica por ultrasonido, definen el grado 0 como el tejido placentario y la placa basal son homogéneos. La placa coriónica es lisa y bien definida. La placenta grado 1, el tejido placentario contiene algunas áreas lineales altamente reflectantes paralelas a la placa basal que permanece sin cambios. La placa coriónica presenta algunas pequeñas ondulaciones. El grado 2, el tejido placentario contiene ecos dispersos, aleatoriamente tipo coma. Le voy a pedir a Maru que nos recoja las hojitas para que hagamos la evaluación. Entonces, el tejido placentario contiene ecos dispersos aleatoriamente tipo coma y las marcas de la placa coriona no llegan a la placa basal. De la placa corial quedan en una situación intermedia, no se acercan o unen con las de la placa basal, que también está definida por pequeñas áreas lineales altamente reflejantes. El grado 3 es el tejido placentario, en este caso se divide en compartimientos, véanlo, de tipo circular, que contienen áreas centrales libres de ecos y las hendiduras de la placa corial alcanzan la placa basal, que contiene áreas confluentes entre la placa corial y basal y son muy altamente reflectantes. ¿Se las das a Maru? Gracias. Muy bien, la clasificación de Granum pues habitualmente la observamos de esta manera. El comportamiento habitual de los embarazos es que la placenta grado 0 se observa habitualmente antes de las 18 semanas, la grado 1 entre 18 y 29 semanas, la grado 2 de 30 a 38 y el grado 3 en embarazos mayores de 39. Pero resulta que encontramos en ocasiones, dependiendo del contexto clínico, ya sea pacientes jóvenes o pacientes con edad materna avanzada, hipertensión, diabetes, inmunización materno-fetal, grados mayores o menores de esta clasificación a edades un poco diferentes. Digamos, este sería el contexto habitual que encontramos las placentas en condiciones normales. Cuando después de algunos grupos han logrado pues evaluar basado en esta clasificación a médicos, han observado que la variación entre interobservador de la graduación placentaria pues tiene muchos problemas. Basado precisamente, población, tiempo dedicado a la exploración, parámetros en la evaluación misma, los datos relacionados con la paciente y finalmente el equipo y la forma como lo utilizan, más el tiempo dedicado al mismo. Y observamos
que la mayoría de la evaluación entre diferentes observadores, pues no cubre ni siquiera un grado aceptable de concordancia. Bueno, justo, más o menos, pues se acercan algunos. Moderado, solamente uno, y bueno, ni siquiera ninguno, cuando uno lleva criterios estrictos de evaluación de grado. De tal manera que la evaluación interobservador, pues deja mucho que desear. Cuando agregamos las variaciones intraobservadores, bueno, pues depende de la capacidad diagnóstica, el nivel y el tiempo dedicado, los criterios de evaluación, el contexto clínico, y pues digamos aproximadamente un 40% puede tener buena correlación entre sus observaciones en una misma paciente de manera subsecuente y una excelencia pues alrededor de solamente un 20%. Esto nos hace pensar que pues existen una gran variedad de problemas que nos pueden hacer que tengamos, que los que ustedes ya saben que se desprenden de la exploración ecográfica, obesidad materna, cicatrices, posición de la misma placenta, la cantidad de líquido amniótico, el tiempo para su evaluación, en fin, la presencia de un equipo de más o menos gama que nos permita tener valores más adecuados de observación. Así que los de estos estudios desprenden lo siguiente, que la evaluación por ultrasonido, las clasificaciones por la calcificación placentaria, por la clasificación de Graham, tiene una mala reproducibilidad. Es difícil que dos médicos o el mismo médico tengan criterios adecuados para su evaluación. Y se destaca la necesidad de la evaluación por nuevos métodos para evaluar la salud placentaria. Y entonces, actualmente, bueno, la realización de tercera o cuarta dimensión, la reconstrucción volumétrica, la evaluación por nuevas herramientas de tipo digital que nos permita, basados en nuevos procedimientos, nos permitan evaluar de manera más satisfactoria la placenta, porque la evaluación personal es notablemente difícil de que tenga una adecuada variación. Así que se requiere la identificación de feto de alto riesgo, por otro lado, que sería lo importante. O sea, si solamente hacemos 2D, no hacemos Doppler, velocimetría, quizá no evaluamos las arterias uterinas o la umbilical o cerebral media, y los protocolos de evaluación de diagnóstico prenatal, como sucede en muchas pacientes en nuestro país, no llevan los criterios adecuados. Es decir, podemos identificar una paciente con alto riesgo de preeclampsia en etapa inicial de la gestación, 11-13 semanas, con la identificación del Doppler de la arteria uterina, el índice de pulsatilidad por arriba de la percentila 95, asociado a factores epidemiológicos, presión arterial media, índice de masa corporal, y si le agregamos a esto los marcadores angiogénicos, la sensibilidad aumenta notablemente. Pero ¿quién tiene acceso en nuestro país a este tipo de procedimientos? Realmente se hace de manera todavía, por desgracia, aunque aumenta cada vez más, por desgracia, pues poco acceso a esto. Entonces, para los médicos que manejan 2 dimensiones en escala de grises, esto podría ser un parámetro importante que nos permitiera identificar en poblaciones de bajo riesgo fetos de alto riesgo. Por lo tanto, uno tendría que explorar nuevos métodos alternativos en su evaluación para mejorar la capacidad diagnóstica y la precisión de las imágenes placentarias. De tal manera que debe haber algunos datos que nos permitan evaluar esto. Una de estas es la valoración computarizada de calcificaciones placentarias, a través de un nuevo software que nos permite identificar en imágenes 2D de placenta con la utilización de color y el grado de densidad y píxeles que se obtienen en esto, reconstruir en 3 diferentes secciones, la placa corial, la sustancia placentaria, el parénquima placentario y la capa basal, diferentes patrones de color que evaluados nos dan la posibilidad de obtener
mejores posibilidades de identificar verdaderamente lo que constituyen calcificaciones. Recuerden que estas agrupaciones de depósitos de calcio y fosfato pues no necesariamente se comportan como calcificaciones en otros lugares de nuestro organismo, dando lugar a sombra sónica posterior y una evaluación bien. De hecho, fibrosis, depósitos amiloides y fenómenos que se dan en la placenta podrían simular también estos fenómenos de calcificación y sin necesariamente serlo. Así que este tipo de evaluación podría ser una posibilidad, desde luego en equipos que contaran con el software adecuado para su evaluación. Las calcificaciones placentarias pues son definidas como la presencia de indentaciones ecogénicas de la placa corial a la placa basal. Esto es el punto importante. No simplemente son las presencia de focos ecogénicos dispersos en la sustancia placentaria, sino que guarden estas características de unión entre la placa basal y la corial, dividiendo la placenta en sus componentes básicos, semejando los cotiledones. Esto es el punto clave. Pero en el aspecto histopatológico, realmente las cosas cambian. Las calcificaciones son fenómeno frecuente cuando se observan placentas normales y placentas de situaciones patológicas. Son observación histopatológica común y tienen un significado discordante, desde luego, que está en relación necesariamente, uno, con edad materna avanzada o edad materna óptima, dos, contexto clínico y finalmente pues edad también, y la mayoría los considera fenómenos fisiológicos, que de hecho lo son. El depósito de calcio en las tres diferentes regiones placentarias se presenta de manera frecuente sin repercusión clínica, sobre todo cuando esto es en el término de la gestación, ya sea que se formen en el interior de una vellosidad, en los espacios intervellositarios o intravellositarios, únicos, múltiples o en racimo, encontrándose en gran cantidad. Los fenómenos que están dados por necrosis, fenómenos de distrofia, y metastásicos, es decir, la presencia de el depósito de calcio en zonas que no deberían de presentarse, también podrían estar relacionados con una saturación de estos minerales y dando lugar a diferentes formas. Quizá la forma más grave pues sería cuando las formas intravellositarias son de depósito de calcio son mayores, en grandes grumos y de manera generalizada, tanto en la placa corial como en la placa basal especialmente, ¿no? Se han hecho gradaciones también basadas en los aspectos histopatológicos cuando son leves, moderadas, severas, en forma de pequeños puntos dispersos, únicos o agrupaciones grandes de estas zonas de calcificación. Se hace una evaluación con 5 calcificaciones en 10 campos, moderadas 5 a 10 y altos cuando hay más de 10 calcificaciones en una magnificación de 10. Entonces, esta numeración pues da la posibilidad de tener también desde el punto de vista histopatológico la manera de homogeneizar la evaluación de las placentas por los histopatólogos para que puedan hacer una mejor forma de evaluación de la misma. Las calcificaciones pues se demuestran en todas las placentas, independientemente del contexto clínico. La incidencia a término es alrededor del 39.4% en casos no complicados, ese es un punto importante, y especialmente a término, y decimos a término, pues a partir de las 37 semanas. Entonces, a partir de ahí, quizá la indicación, a menos que se cursara con otro tipo de patología materna o fetal, el más importante, restricción del crecimiento, alteración en el perfil hemodinámico, alteración en las pruebas de Manning, tococardiografía, obviamente sería diferente a la simple apreciación de calcificaciones al término y someter a una paciente a interrupción de la gestación por esta indicación, que sería una situación equívoca. El 27% presentan un alto grado de calcificación y los factores asociados, pues bueno, son edad materna avanzada, edad mayor de 37 semanas de gestación,
Y desde luego la hipertensión y la restricción del crecimiento, como los dos fenómenos más importantes de la insuficiencia placentaria, pues requieren una evaluación más profunda. Desde luego se requieren estudios en etapas más tempranas, porque todos hemos observado calcificaciones desde etapa menor de la gestación. Pero la característica principal es que estos presentan patrones múltiples en histopatología y no necesariamente se correlacionan con la clasificación de cráneo. Por lo tanto, da aparte, pues la asociación con resultados clínicos poco claros en relación a esto, ya sea que se manejen de manera pues muy agresiva en la cuestión de interrupción de la gestación o la evaluación seriada hasta el término del mismo. La discordancia puede estar relacionada en las variaciones en la práctica clínica, es decir, contexto en que se da la evaluación de la paciente embarazada, el tipo de paciente embarazada, las condiciones del equipo y desde luego la experiencia del observador, ¿no? Los protocolos de estudio que se llevan a cabo en ellas y caracterizar adecuadamente las poblaciones. Estamos considerando predominantemente esta alteración que sea un factor de evaluación, de detección o de tamizaje de pacientes con alto riesgo en poblaciones de bajo riesgo utilizando solamente este método. Desde luego depende del tamaño de la muestra, el número de pacientes estudiadas y las semanas de gestación a la cual se están haciendo estas observaciones. La preeclampsia, que es el fenómeno más importante resultado de disfunción placentaria, pues tiene tres caminos importantes en la aparición de estos problemas de calcificación. El más frecuentemente estudiado es la señalización por la adenosina placentaria, que es una sustancia activadora de AMP cíclico, y a partir de ahí, pues diferentes procesos bioquímicos, enzimáticos, genéticos que dan lugar a la presencia de fenómenos de calcificación o moléculas de anticalcificación que dan lugar a la formación de diferentes efectores que darán o no estos dos fenómenos. A esto le asociamos también que la placenta produce calcitonina, hormona y la presencia de vitamina D en condiciones adecuadas o inapropiadas, pues dará lugar también a este problema. La presencia de receptores para las mismas también es un factor importante, y finalmente el estrés relacionado con el eje hipotálamo-hipófisis adrenal dará lugar a la presencia, desde luego, modificado por la epigenética de manera órgano específica en la producción de todas estas sustancias que finalmente determinarán la presencia de un flujo placentario adecuado o no, maduración placentaria y finalmente calcificaciones. Así que la relación de las calcificaciones y mal resultado perinatal ha resultado controversial en este sentido, pero a esta que evaluamos y definimos calcificaciones placentarias pretérmino y calcificaciones placentarias a término, pues es cuando realmente podemos identificar dos tipos diferentes de poblaciones. Las calcificaciones pues también están relacionadas con el inicio, la cantidad y el tipo celular específico, el tipo de problema histopatológico que están, intervellositario, intravellositario, únicas, múltiples o dispersas. Son resultado de diferentes factores y mecanismos como el fenotipo materno, la edad materna es importante, y los antecedentes clínicos, diabetes, inmunización a RH, hipertensión previa, edad gestacional y el desbalance mineral asociado con el daño endotelial que ya sabemos resultado de una mala penetración trofoblástica en las arterias helicoidales. Y los cambios adaptativos que finalmente tanto feto como madre hacen en el endotelio y en la circulación general, que dará lugar o no a los diferentes grados de las enfermedades relacionadas con esto. Así que pueden ser únicas, diseminadas, escasas, moderadas y abundantes, pero las que nos importan son las que están presentes entre 28 y 36 semanas de gestación, considerando que esta es la edad de inicio para la identificación, según la Organización Mundial de la Salud, de muerte fetal. Están dados por oclusión de vasos y depósitos de calcio y fibrina, así que
Las ecogenicidades, los focos ecogénicos que vemos en placenta, no necesariamente todos son calcio, sino fibrina y zonas también de daño histológico que dará lugar a depósitos de calcio, predominantemente en la placa basal, que es la zona donde se produce el intercambio nutricional y de oxígeno y de otras sustancias a través de la placenta. Cuando estos son tempranos, con cambios distróficos, es decir, por muerte celular, daño celular y asociados a los depósitos subsecuentes de calcio, los fenómenos inmunológicos, inflamatorios, desencadenamiento de los fenómenos de coagulación, pues dará lugar a problemas. Una de las circunstancias que también se han establecido es la presencia de infección por un tipo especial de microbios que se llaman nanobacterias. Estas nanobacterias pueden penetrar a esta zona de la placenta y dar problemas de calcificación, aterosclerosis y trombosis. ¿Qué son estas nanobacterias? Nano, pues 10 a la menos 9, para empezar. Son agentes infecciosos controvertidos de tamaño nanométrico, identificados desde hace un poco más de 20 años, donde tienen la capacidad de modificar la nucleación de hidroxiapatita, crecer en cultivo y están presentes en enfermedades humanas. Fueron identificados inicialmente, pues, los cuerpos de calcificación y cuerpos de samoma, estos identificados, por ejemplo, en enfermedades especiales como tumores benignos y malignos, por ejemplo. Y la microscopía electrónica reconoce estos cuerpos como cuerpos libres de calcio de 160 nanómetros en ovillos fibrilares y cuerpos calcificados de esta magnitud. La localización es en la membrana basal síncite trofoblástica y se agregan cuerpos de samoma miniaturizados que están relacionados pues con dificultades en el intercambio en esta zona. Son proteínas priónicas, es decir, son microbios que tienen solamente la expresión proteica, pero sin tener genoma. Estos priones forman importante actualmente un punto de conocimiento en patologías especiales y tienen capacidad de autoensamblarse y autopropagarse. Estos priones que dan lugar a estas nanobacterias, pues pueden jugar un papel importante en algunas circunstancias, como lo hemos visto también en la ruptura prematura de membranas, en la columnoides inespecífica. Así que la placenta no necesariamente es una estructura aséptica, ¿no? Que no tiene microbios. Las calcificaciones placentarias pretérmino, pues entonces es el punto clave de nuestra investigación. Son menores de 36 semanas, son las características, y se han relacionado en revisiones recientes con complicaciones maternas y fetales, restricción bajo el peso al nacer, bajas calificaciones de Apgar, síndrome de dificultad respiratoria, hipertensión inducida del embarazo en aquellas pacientes cuyas placentas tienen las características de una clasificación grado 3 antes de las 36 semanas y no después de las 36. Tres situaciones son importantes. La presencia de ecos predominantemente periféricos que forman los contornos de los cotiledones, se encuentran también en el interior de la sustancia placentaria y forman áreas de necrosis por necrosis central, zonas hipoecogénicas centrales, y hacen que se divida la placenta en cotiledones. Estas calcificaciones evaluadas en grandes grupos de población tienen ciertas características. Yo mejoré la tablita para que sea legible. Y se ha encontrado que, bueno, el principal grupo, como son, pues obviamente pacientes primigestas, la mayor cantidad de pacientes, se distribuyen de igual manera en aquellas condiciones donde hubo en esta muestra óbito o nacidos vivos, prácticamente condiciones similares en primigestas, que constituye un poquito más del 50%. El índice de masa corporal similar en este grupo de población. Fumadoras pasivas o activas también forman importante. En el 36.4% se observaron en presencia de óbitos, así que el hábito de fumar o el hábito de fumar del esposo o el entorno de la paciente resulta notablemente importante como factor asociado. Cuando en nacidos vivos solamente se encuentra pues en 14%.
La placenta grado 3 se encontró en el 35% de la población de óbitos y 6.3 solamente en los recién nacidos vivos. Así que la placenta grado 3 está predominantemente asociada a esto. Semanas de gestación 34 y observadas al término de la gestación en los recién nacidos vivos. Así que son dos grupos totalmente diferentes y asociado frecuentemente a bajo peso para la edad gestacional y restricción del crecimiento intrauterino. Dos son los picos de presentación de la muerte intrauterina alrededor de las 28 a 30 semanas de gestación y entre 37 y 38 semanas, que están relacionados, pues digamos, con diferentes formas de presentación de la enfermedad, siendo la más importante, pues quizá este grupo inicial, donde existe la calcificación pretérmino placentaria más grave. Así que, ¿qué es lo que se propone actualmente? Pues hacer técnicas de screening o detección a partir de las 28 semanas de gestación, evaluando de manera adecuada, siguiendo los criterios adecuados de la clasificación de grano, con una exploración detenida y bien protocolizada de la placenta. Sabemos que la placenta grado 1 y grado 2 no aumentan el riesgo de muerte fetal o complicaciones derivadas de la insuficiencia placentaria, y esta calcificación placentaria pretérmino puede preceder a resultados adversos, como ya lo vimos, hasta en un 35% de los pacientes que finalmente tuvieron muerte intrauterina. Es útil sobre todo en población de bajo riesgo cuando no se cuenta con otros métodos de diagnóstico de suficiencia placentaria, como podría ser la Doppler velocimetría de arterias uterinas, el contexto clínico, la evaluación de marcadores angiogénicos o el dúo marcador que también se asocia con una disfunción placentaria. Ser factor de alarma en el riesgo de óbito, y entonces al hacer un screening, una detección a las 28 semanas, pues podríamos por lo menos disminuir el riesgo de muerte intrauterina basado en la ecografía convencional 2D. La calcificación pretérmino placentaria está relacionada entonces con la muerte intrauterina, con una sensibilidad del 35%, pero una especificidad alta, notablemente alta, del 93%. Así que aquella paciente que no tuviera presencia de calcificaciones placentarias pretérmino, la posibilidad de muerte intrauterina, incluso a lo mejor sin hacer Doppler, sería notablemente baja. Considerando que si no hay calcificaciones placentarias pretérmino, solamente pues tendrán problemas de mal resultado perinatal 4.5% de las pacientes que observamos. Así que como factor de screening o detección resulta notablemente útil. Lógicamente, pues bueno, contamos en algunas circunstancias con la velocimetría Doppler de la arteria umbilical, que se ha demostrado que como un método de screening de bienestar fetal, pues resulta poco útil, sobre todo en pacientes que tienen, mujeres, bajo riesgo. En población de alto riesgo la sensibilidad es 55% de diagnosticar pues problemas de bienestar fetal, y en bajo riesgo solamente una sensibilidad del 19%. De cualquier manera, siempre resulta útil utilizar la velocimetría si cuentas con tecnología en tu equipo de manera rutinaria, porque frecuentemente o no se realiza o se realiza de manera inadecuada, utilizando el Doppler en condiciones que realmente pues no necesariamente nos dan utilidad práctica, ¿no? Para evaluar por lo menos la frecuencia cardíaca fetal, que realmente resulta poco útil. Y si no contamos tampoco con el Doppler por medio de arterias uterinas, sobre todo entre 11 y 13.6 semanas, asociado a los marcadores angiogénicos, dado que por fortuna se hace cada vez más, pero pues solamente en lugares de alta especialidad donde se cuenta con estos métodos. Yo les diría, bueno, ustedes son un grupo seleccionado, aún así, ¿cuántos de ustedes utilizan Doppler de arteria umbilical y Doppler de la arteria uterina en todas las pacientes que observan, sobre todo en etapas tempranas de la gestación? ¿Quién? ¿Quién lo hace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De cuántos somos?
como 30 y tantos médicos aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor una cuarta parte de los médicos de este grupo especial en este estado de la República, de nuestro país, que, bueno, se ha caracterizado por tener, pues, una alta capacidad de preparación en estas áreas. Pero esto no resulta igual en otros estados de la República de nuestro país, ¿no? Así que, si a esto le agregamos que los problemas derivados de una mala circulación placentaria y la presencia de insuficiencia placentaria con sus riesgos de complicaciones perinatales, maternas y fetales, repercuten en la edad futura. Así que a los 6 meses posparto existe persistencia de marcadores de complemento, coagulación y riesgo cardiovascular, aun cuando ya han pasado el fenómeno agudo de a lo mejor parto prematuro, restricción del crecimiento óbito o preeclampsia a las pacientes. Los cambios persisten 6 meses posparto y pueden estar presentes todavía hasta 10 a 15 años después si se evalúan, con riesgo de hipertensión que aumenta 3.7 veces a la población que no sufre estos problemas, cardiopatía isquémica, infarto 2.6, 2.0, tromboembolismo 1.7, hemorragia cerebral 1.8 veces más que la población general que no tuvo estos problemas placentarios. Así que este riesgo continúa hasta 30 años posteriores al embarazo y esto sería pues parte también el otro enfoque en relación a la programación fetal que finalmente da problemas en los bebés con restricción o producto de mujeres con preeclampsia y por otro lado la misma mujer embarazada que señala aumento del riesgo cardiovascular en el resto de su vida. Y si esto le agregamos las complicaciones inmediatas o mediatas y tardías relacionadas con una falla renal en la etapa crítica del fenómeno hipertensivo, pues realmente la morbilidad y mortalidad se incrementa notablemente en estas pacientes. Así que desde la etapa pregestacional, la placenta es un agente programador. La etapa pregestacional en una mujer cuya placenta, a su vez, en la etapa intrauterina, marcó necesariamente desde el punto de vista cardiovascular esta mujer, y más los factores asociados de hipertensión, diabetes, obesidad y problemas de trombofilias o X situaciones que encaminan hacia lesiones preexistentes que darán lugar también a los fenómenos epidemiológicos que asociados a una falla en la implantación y presencia de calcificaciones darán lugar a alteraciones en la placentación y finalmente a un aumento en la morbilidad y mortalidad perinatal con aumento del riesgo de muerte intrauterina y preeclampsia. Y finalmente, en la etapa posgestacional, pues este marcaje cardiovascular quedará finalmente también en la madre que sobrevive a estos problemas, pues una gran cantidad de problemas que incrementarán los riesgos cardiovasculares. Así que como conclusiones a esta presentación, pues uno podría considerar que esta evaluación de a manera de screening a partir de las 28 a 36 semanas de la placenta grado 3 o con calcificaciones placentarias pretérmino, pues tiene un potencial que podría mejorar los resultados perinatales al identificar este tipo de placentas en poblaciones de bajo riesgo utilizando solamente pues la ecografía 2D. Ayudaría entonces a la toma de decisiones clínicas y a agregar protocolos como podría ser pues la evaluación del bienestar fetal con monitorización tococardiográfica, las pruebas de Manning que nosotros también utilizamos, la evaluación de madurez pulmonar o la inducción de madurez pulmonar, la evaluación de las condiciones maternas y la toma de decisiones adecuadas quizá ya considerando en pacientes de riesgo con velocimetría Doppler, el perfil hemodinámico para tomar decisiones cuando éste se encontrara alterado. Y a un alto grado de calcificación placentaria antes de las 32 semanas especialmente, entre 28 y 32, serían el problema clave para su utilización. Así que su utilización por los ecografistas
Mejora la evaluación de riesgo como otro de los puntos que asociados, bueno, pues al Doppler, a la curva de crecimiento, a la evaluación clínica y a los marcadores bioquímicos podrían hacer esto. Pero nos interesa la población de bajo riesgo. Nosotros tenemos años utilizando los criterios y clasificaciones en todos los hospitales con puntajes específicos de evaluación de riesgo. Cuando estas clasificaciones, sabemos, en estas pacientes embarazadas, tienen una sensibilidad muy baja. Y especialmente la mayor parte de casos con problemas relacionados con crecimiento fetal, muerte intrauterina, distrés respiratorio o ingreso a unidad de cuidados intensivos en fetos, se da precisamente en poblaciones predominantemente de bajo riesgo que no fueron identificadas tempranamente en la gestación por los métodos convencionales que ya sabemos, por ejemplo, Doppler de arterias uterinas o marcadores angiogénicos de etapa temprana. Así que la evaluación de las calcificaciones por los métodos convencionales de 2D, pues podría ayudarnos a identificar la evaluación de riesgo en población precisamente de bajo riesgo y de ahí, pues disminuir también los riesgos de problemas cardiovasculares maternos a futuro y disminuir los problemas relacionados con una programación fetal en un feto que tuvo restricción del crecimiento con problemas hemodinámicos severos. Así que, siguiente. La calcificación placentaria pretérmino pues es un procedimiento que nos puede ayudar a la identificación de problemas en edades tempranas, pacientes de riesgo, y es por eso que quise regresar un poquito a la evaluación de estos métodos convencionales, considerando que la placenta es el órgano fundamental de intercambio circulatorio entre madre y feto, entre dos sistemas circulatorios. Desde la etapa inicial de la gestación, la implantación placentaria es el punto clave para el desarrollo de un buen o mal embarazo. La adecuada interpretación de las calcificaciones placentarias basada en la grado 3 de Granum y su utilización como método de screening a partir de las 38 a 32 semanas puede resultar de notable utilidad en identificar pacientes de riesgo, sobre todo en aquellas poblaciones de bajo riesgo o que no se cuente con los otros marcadores de bienestar placentario que incluyen pues el Doppler con entrenamiento de personal adecuado en poblaciones específicas o la utilización por costo de marcadores angiogénicos que sabemos que aumentan notablemente la capacidad diagnóstica. Pues les comento los resultados. La concordancia en las diferentes casos fueron del 50, del 61, del 77, del 100%, sobre todo en la placenta grado 3, que era la que me interesaba que ustedes la hicieran y todos estuvieron de acuerdo en la identificación de la placenta grado 3 y un 38% en la placenta última. ¿Por qué razón hay tanta variación? Se parecen a los resultados que tenemos en la literatura internacional, en este grupo pequeño que hemos evaluado. Y no crean que es producto de una mala práctica, sino que nuestros criterios de evaluación tienen que ser, pues, nuevamente sometidos a unos criterios de autoevaluación satisfactorios cotidianos y estar evaluando, bueno, releyendo y volviendo a poner en práctica los criterios de evaluación por la clasificación de Granum, que los conceptos básicos en medicina frecuentemente se nos olvidan y frecuentemente poco pues son posible que regresemos a ellos. Así que hay que regresar a los conceptos básicos de la ecografía obstétrica, volverlos a revalorar, considerar la utilidad y no desdeñar pues algunos conceptos. Por lo fácil, pues resulta que olvidamos y tenemos problemas. Así que estos números reflejan pues prácticamente lo que vimos en series internacionales. La variabilidad interobservador es mucha y solamente en algunos casos específicos, considerando el tipo de paciente y el grado de madurez, pues resulta concordante, pero incluso trampa. En una de las placentas anteriores fue vista 2 semanas después
del caso número 4. ¿Cuál es el problema? La evaluación completa de la paciente, la realización de videos en la observación y la revaloración después de una evaluación inicial para poder dar una madurez adecuada. Entonces la primera placenta pues era la misma de la paciente del caso 4 e incluso 2 semanas después en otra sección de la placenta. Así que uno tendría que hacer una evaluación completa de la misma y no solamente quedarte con una sola toma, como frecuentemente le hacemos, ¿no? O sea, vemos si está anterior y bueno, la tomamos, a veces la medimos y ya grado 1, grado 2, grado 3. O en las pacientes corporales posteriores resultan más difíciles de evaluar, así que uno debería tener un protocolo para evaluar la placenta y ser parte fundamental del trabajo ultrasonográfico en obstetricia. Pues muchas gracias, buenas noches y espero que haya sido de utilidad esta presentación. Agradecemos desde luego a los médicos que en otras partes de nuestra república, de nuestro mismo estado y en otras partes de Latinoamérica y otros lugares, no sé hasta dónde nos alcanzan, nos están viendo. Espero también pues que haya sido de utilidad y esperamos también sus comentarios u opiniones. ¿Alguien? Doctor Ábalos, ¿algún comentario? La clasificación de grano, que está totalmente fuera de tiempo, ya más de 2 décadas, ¿no? que la describió el 30, ¿no? El doctor Grano, y ya en varios lugares escuchamos que debemos de quitarla totalmente, pero yo creo que conceptos como esto, más que quitarlos, los podemos sumar para hacer un diagnóstico más adecuado. Por ejemplo, como la presencia del Notch, que si está presente por los aspectos físicos, nos dice que hay una resistencia como tal, aunque no esté por arriba del percentil 95, pero finalmente creo que podemos sumar estos datos que vemos con escala de Rices, la presencia del Notch, si el percentil se encuentra limítrofe, y obviamente tomando en cuenta todos los demás factores, pues creo que si sumamos todo vamos a tener un mejor diagnóstico de las pacientes de alto riesgo en pacientes en teoría de bajo riesgo. Pero aun cuando se realice protocolos de manejo de alto nivel o de alta especialidad, por ejemplo, como el Doppler de las arterias uterinas, la sensibilidad tampoco es notablemente alta. Recuerden ustedes, alrededor del 50%. Y es con la utilización de los marcadores angiogénicos cuando aumentamos, entonces sí, más del 90% la posibilidad de predicción de la misma y desde luego el manejo preventivo. Así que, uno, quien hace Doppler de las arterias uterinas en este grupo, de manera rutinaria, se lo pidan o no se lo pidan entre 11 y 13 semanas. Otra vez, 2, 4, 6, 8, 9, 10, de 30%. ¿Quién de ustedes solicita marcadores angiogénicos? 1. Y entonces, capacidad diagnóstica, en el mejor de los casos, con técnicas adecuadas, 50%. Punto. Así que el desechar, digamos, conceptos aparentemente antiguos y que ya no tienen sustento, porque la ciencia nos dice que existen otros procedimientos de mayor sensibilidad, lo tenemos que poner en una situación de quién lo hace, dónde lo hace, en qué contexto lo hacen, y si esto llega a toda la población. Y son más de, pues, son millones, de nacimientos en nuestro país. Alta prevalencia de preeclampsia, disfunción placentaria, parto prematuro, niños de bajo peso. ¿Cuántos realmente los detectamos? A pesar de lo que la tecnología y la literatura anglosajona nos dice, pues las realidades del país son diferentes. Por lo tanto, tendríamos que regresar a los criterios básicos de la ecografía diagnóstica que también tuvieran alto impacto. Esto es uno de los de alto impacto. Y por lo tanto, yo no desecho la clasificación de grano ni la placenta grado 3 en etapa pretérmino, ¿no?
como algunos médicos de alto nivel que dicen, no, pues esto ya está considerado, así me contestaron. Ya está estudiado, ya sabemos cuál es su alcance, ya no, sí, pero aún así, le comenté, ¿haces angiogénicos? No, 50%, se acabó. ¿No? Muy bien. Pues, ¿algún comentario más de ustedes, doctor? Sí, Francisco. Tienen que ser ya de mejor definición. Ya afortunadamente los aparatos más recientes ya tienen una mejor calidad que los que antes teníamos acceso. Sin embargo, botonología tan básica como es el manejo del rango dinámico puede darnos una ecogenicidad mucho mayor o menor de la que realmente es. Entonces también cuidado, aguas con la botonología, aguas con los conceptos básicos físicos. Manejen sus aparatos, conózcanlos, pregúntenle a los ingenieros, no le tengan miedo, háblenle, oye, venme a calibrar esto y cómo le muevo, qué le quito, qué le pongo. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente es el comentario. Muchas gracias, Francisco. Otra observación importante. Pues, ¿algún otro comentario, observación? Bueno, pues les agradezco nuevamente su presencia, agradezco también a nuestros compañeros que están por línea de internet, su presencia en esta sesión. Muchas gracias a nombre de la Sociedad Hidalguense de Médicos Especialistas en Ultrasonido. Muchas gracias y buenas noches. Doctor, muchísimas gracias por su participación. El Colegio Médico Hidalguense, la Sociedad de Médicos Ultrasonografistas del Estado de Hidalgo, le otorgan un reconocimiento por su valiosa participación con el tema calcificaciones placentarias, nuevos enfoques a un viejo problema. Muchas gracias, doctor. Gracias. Asimismo, queremos ofrecerle un reconocimiento por su ardua labor, doctor, siempre tan, pues el doctor Alcántara siempre tan disponible con nosotros y pues nunca va a pasar de moda. Gracias. Gracias a todos ustedes. Una felicitación, el doctor acaba de titular